¡Ay! ¡Ay! La verdad que no sé, está difícil. Pero dicen que hay un estonio en cada puerto del mundo. Nosotros estamos hasta en duda de quedarnos a vivir acá, así que imagínate. Pero es nuestra responsabilidad cuidarlo y protegerlo. Momento épico y para la historia. Alejandra, Lisana y Mateo. Y este servidor, quien les habla. Bienvenido a la República Dominicana, Gracias, mi tigre. ¿Qué es lo que? Óyelo ahí. Lisana ya está a ti. ¿Qué lo que, hermano? Viva la República Dominicana. Hoy vamos a conocer un lugar tendencia en la República Dominicana, acompañado de los populares youtubers Mateo y Lisana, quienes vinieron a República Dominicana por segunda vez y me encomendaron la difícil tarea de buscarle el lugar más paradisíaco de mi país para ellos celebrar su casamiento. Anota este primer destino que fuimos a visitar, que se conoce como la Playa de David. Digo, Mateo, es posible que todos vamos a acordar de que el momento más importante es que salga la chica. Sabemos que todos los tigres que están viendo el video van a preferir ver las mujeres. Y la miniatura, mi hermano, es por ahí que tiene que ir. ¿Sí o no, maestro? Es así. No hay nada que hacerle. No hay competencia, señores. ¿Cómo utilizamos las mujeres, Mateo? Ay, oigan esto. Esta yo no me la sabía, esta es nueva. Dale, Lisana, vamos. Esta es nueva. Esa es la manera correcta de correr la playa en bikini. Es una forma que una persona profesional del bikini corre. ¿Querés probar a correr o no? Ay, primer intento, Alejandra. Vamos a ver. Ay, Ahí está. sí, con la manita para los lados. Esa es la idea, esa es la idea. El tema es que se sepa que entre Mateo y yo salí sin camisa, pues posiblemente es más bonito el paisaje con las mujeres. Nosotros, Eso William, también claros. podemos correr si querés. Podemos correr. Lo grabamos. Podemos correr. En vez de correr con las mujeres, deberíamos correr como machos. Sí. ¿No? Como en plan, Así, como que... William, te enseño cómo corre un macho. Guardianes de la Bahía, parte 2, ¿eh? De frente, de frente, de frente. Yo hubiese dicho que más tipo Schwarzenegger, el macho, caminando, medio macho alfa, no sé qué, enseñando no sé qué va a enseñar, pero por ahí llegó a la casa. Pero quizás este es el minuto más visto, ¿eh? A lo mejor es el minuto más visto. El anterior, las mujeres corriendo o nosotros caminando por la playa. Y que la gente lo elija en los comentarios. Sí, Claro. efectivamente. ¿Cuál usted prefiere ver? ¿A Mateo y a este caballero? Estos o a la papichulos. dos chicas? A estos dos papichulos. Porque acá, mi hermano, no podemos tirarlo abajo. Mira las posturas, ¿eh? Salieron los cuadritos ahí, derretidos. No le hago su foto, Alejandra, tenemos problemas y serio. ¿Sí o no, Alejandra? Este lugar tan bonito. Estoy de acuerdo, sí, porque miren, como dice Alejandra, miren qué belleza de agua natural. Estos paraguas, qué bien logrado, lo han colocado aquí, miren cómo se ve. Son las 9 de la mañana, no ha llegado todavía ninguna embarcación, a pesar de que no es un lugar que es muy concurrido, que eso es lo increíble. Entonces, como yo le estoy haciendo las fotos a Alejandra, y tengo de asesora aquí a Lisana, Sí. y Lisana me está diciendo, mira, cámbiale aquí, hazle zoom allá, me voy a poner hasta de este lado. Te voy a hacer una pregunta, Lisana, que mucha gente va a saber, y a usted también, maestro. ¿A usted le pasa que Lisana le pide una foto y usted le hace 1000 fotos a Lisana y no le gusta ninguna o le gusta una? Ninguna. Ninguna le gusta. Igual. ¿Y cómo es el truco para que te guste una foto? La verdad que no sé, está difícil. Hay que darle mucho zoom. Ese es el truco. Para ti ese es el truco. Sí, mucho zoom. Sacar con punto 10. ¿Por qué se quejan? Es así y ya. Yo llevo 3 baterías siempre y 4 Claro. memoria card. Un hombre que lo aceptó. Un hombre que lo aceptó. El que esté viendo eso y tiene su pareja y vaya de viaje con su pareja, prepárese porque eso es parte de... Bella, Lisana. Es más, le voy a hacer unas con este. Y aquí sacamos la foto de portada y los chelitos. Ay, hombre. Y ahora viene sesión de fotos de pareja. Yo le estaba intentando dar un truquito a Mateo. ¡Ay! ¡Ay! Mira, una sesión de fotos aquí sale bien para la boda. Que tenemos que estar claros de que hoy en día las mujeres buscamos también lugares donde hacernos fotos cuando viajamos. Entonces, esto está súper fotogénico. Ya fuera de la chercha con los muchachos, yo quiero hablar un poquito de esta belleza. Si ustedes se fijan al fondo, está el famoso Morro de Montecristi. Usted es dominicano o nos está viendo de otro país, el Morro de Montecristi es un parque natural. El tema importante aquí es el siguiente y voy a estar yo acechándolo si usted viene a este lugar. Si usted visita una belleza así, déjelo igual o mejor que como lo encontró. El que encuentre yo con una botella que la dejó ahí o un plástico, ¡pela! Ya me entendió, ¿no? Señores, vamos a cuidar este lugar, precioso lugar, orgullo de la República Dominicana.
pero nos corresponde a nosotros divulgarlo, traer gente como Mateo y Lisana que también lo divulguen, al mismo tiempo protegerlo. Así que dicho eso, vamos para adelante. Nuestra responsabilidad cuidarlo y protegerlo. Aquí estábamos filosofando Mateo y yo, que decíamos que a veces si las personas se marean en el bote, bueno, si a lo mejor usted se cruza un traguito, quizás usted no se marea. ¿Usted cree de eso, Un trago de ron ayuda en muchas cosas en la vida. ¿Verdad que sí? Sí, trae alegría, saca mareo, Mateo, saca envidia, espanto. no promociones vicios. Ah, míralo ahí. Con moderación. ¿Cómo era Si así? te pasas no funciona. Ahí está. ¿Verdad que sí, Lisarita? Sí. Cualquiera que nos escucha a nosotros cree que somos los grandes bebedores, pero nada que ver. Pero de vez en cuando, como dice Mateo, con moderación, no hay ningún problema. Y si usted se marea en la embarcación, lo ideal es que usted tome Dramamina, que es una pastilla que vende aquí muy popular. Apréndase ese nombre. Llegando aquí a la plataforma, nos encontramos con unos buenos amigos dominicanos, que no sé si se escucha de fondo, ahí está el merengue de Proyecto 1. Pues cuando uno iba a la fiestecita, siempre se bailaba ese tipo de merengue. Yo aquí con su música y bailando merengue como Dios manda. Pero al mismo tiempo las mujeres ya empiezan a animarse, que se van a dar el Real Chapuzón. Yo le decía a Lisana que no tenga miedo, que aquí no hay cocodrilo ni nada raro. Cocodrilo podría ser algún tigre dominicano que ande por ahí mal puesto. Ese podría ser el único cocodrilo, pero de animales salvajes no hay nada. Mírenlo ahí. Ah, Lisana, hay mucha corriente ahí, ¿eh? Mateo, tiene que agarrarla porque no la corriente se la lleva. Sí, agárrala ahí, cualquier cosa. Ya se animó Alejandra también. No, ya con la corriente uno lo que tiene que coger los ojos. Sí, se deja llevar. Oye la bachata. Bachateo, mi mamá. Ah, mira qué bonito también como han puesto esto. Qué bueno ver todo el desarrollo que ha ido teniendo Montecristi. Fíjense cómo han puesto aquí como bien señalizado. Plataforma, que es donde estamos ahora mismo. Y de los puntos emblemáticos de aquí. Igual que la Isla Cabra, que también es una belleza. Y los famosos Cayos Siete Hermanos. Si usted ha sido a mi canal, si no lo invito a que se suscriba. Nosotros tenemos muchos videos yendo a los Cayos Siete Hermanos que dan casi llegando a la zona de Haití. Y es una maravilla, una belleza de cayos ahí en el medio de la nada. Fíjate con el teléfono que es a prueba de agua. No, mi hermano, yo no caigo en ese gancho. Tenemos unos amigos ahí, también tenemos compañía, qué bonito ver los dominicanos también disfrutando. Vamos para el agua, señor. Muy bonito. Dominicana es un lugar, tiene muchos lugares naturales. Sí. Donde no está tan invadido por, digamos, por el turismo. Así, no muchos hoteles, edificaciones, se puede encontrar estos lugares así. Samaná, acá, la isla de Saona. Eso es. Y eso es lo que nos gusta a nosotros. ¿Y el silencio? Y el silencio. Los estonios tienen por cultura ir los finales de semanas a un mangue, ¿se dice? Mangle. Pántano. Ajá. A relajar. Ellos les gusta ir hacia la naturaleza. Ah, pues un estonio aquí se sentiría en sus aguas, ¿eh? Sí. Si usted no lo sigue, les invito a que le sigan en su canal de YouTube. Ellos van viajando por todo el mundo, pero Lisana es oriunda de Estonia. Está al norte de Europa, vendría siendo debajo de Finlandia, por ahí. Y son gente normalmente muy educada. Introvertidos, más racionales. Sí, hay mucha gente que viaja, hay mucha gente que le gusta, por ejemplo, emigran. Emigran es mudarse, ¿no? Sí. A España porque... Por el más- calor. El calor, no solo el sol, sino humano también, ¿no? Pero dicen que hay un estonio en cada puerto del mundo. Somos poquitos, pero siempre hay alguno. ¿Tú habías conocido a alguien de Estonia, Alejandra? La verdad que no. Y la primera persona que conozco, que es Lisana, me llevó muy buena impresión. Una niña sensible, amable, comprensiva. Se gana mi corazón, Lisana. Mateo y Lisana, los dos, ¿eh? Ay, Mateo. Pero aquí voy yo a emitir un comentario. Ya este es un comentario mío, porque obviamente la gente va a ver el video de Mateo y después va a ver este video. Y aunque estamos visitando los mismos lugares, pero yo sí le puedo decir que ellos hacen una pareja muy interesante, porque Lisana es así tranquilita. Cuando habla es contundente, cuando habla. Pero este caballero es como yo, que no se calla, que todo el tiempo hablando y hablando y hablando y hablando. Si nos conociéramos de toda la vida. Así mismo es.
Así mismo es. Seguimos, vamos para el agua, que ya está bueno, hemos hablado demasiado. Este lugar también era donde nosotros traímos las excursiones. Cualquiera que ve eso dice, hay una serpiente, pero no, señores, aquí es muy difícil que usted vea algo raro. Como decimos nosotros en buen dominicano, se den el chapuzón y prueben ese tema del exfoliante natural. Muchachos, ¿Para qué es buena la exfoliación, William? ¿Para qué sirve? una jaiba seguro fue que vieron ahí. Sí. Mira, los muchachos están que encontraron un cangrejo, dicen por allá. Con coco, ¿verdad, mi don? Con coco. ¿Y usted es pescador también, mi don? Sí, yo pego. ¿Y qué se agarra normalmente por aquí? Aquí se coge mucha, aquí más lo que más pescan langostas, lambilla. ¿Y barracuda aparecen por aquí, por estos Aquí manglares? los manglares aparecen, pero pequeñas, ¿ves? Pequeños. Pequeñas, sí. Soraya ya te adoptó. Sí, ya tengo un hijo nuevo, tengo su habitación, Porque dijo, yo le hago de comer, no sus sé qué. frijoles, su carnita, Dijo que su me- ensalada, lo consiento. No hay forma de resistir Lo esa cargo mujer. también porque tiene poca vida. Lo que es la autenticidad dominicana es esa señora. Mira cómo ella recibe a Mateo en su casa, nos recibe a nosotros, hasta un cafecito me está haciendo ahí. Y así como te recibió a ti, ha recibido a un gran amigo mío que le mandamos un saludo aquí, que es mi amigo Timoteo Sí, Esteves, que mi es tu hijo hijo. grande, mi hijo grande. Mi hijo, no te me pongas celoso que tú eres mi hijo preferido. Este es un hijo nuevo. Que viva República Dominicana y que viva Soraya. Que ya subió el café, mira cómo de una vez invita a uno. Sí, ven, un cafecito, una cuestión. Esa mujer siempre trata a uno con cariño. Estamos creciendo gracias a ustedes. Y cada vez que ustedes ven aquí, no han tomado café, venga que le ponemos su cafecito. Lo que veo que miren, ya Soraya está vendiendo sus trajes de baño, chancleta, protector solar. Miren estos chupis también por ahí. Y su chaleco salvavidas que es para las excursiones. Miren. Una duda que mucha gente pregunta es dónde hospedarse al visitar la zona de Montecristi. Por ello te quiero presentar este hotel que se llama El Morro Eco Adventure, donde es una opción interesante para hospedarte cuando vienes a visitar estos lugares. Igual te recuerdo que cualquier excursión que necesites por esta zona, puedes contactar con la información que te estoy poniendo ahora mismo en pantalla. A través de nuestra agencia de viajes, Siempre Viajero RD, podemos organizarte esta y otras aventuras por República Dominicana. Entonces ya el área de la piscina, para que más o menos les dé una idea. La verdadera belleza del hotel, velo ahí donde está ese caballero. Un lujo asiático. Entonces sí, básicamente luce la piscina, mírenlo ahí, con el morro allá al fondo. Yo creo que es interesante también mencionarlo. Válido también mostrar un poquito de la habitación aquí en este hotel. Miren, para que más o menos les dé una idea. Miren qué coqueto, miren qué bonito. Aquí tenemos un televisor, el agua que te la ponen. Y de este lado, digamos que pues donde usted pone la maleta, una nevera ejecutiva. Y pues aquí el tema del baño. Yo creo que no se puede pedir más nada. Bastante amplia, su aire acondicionado. Usted sale, entonces básicamente usted tiene algo así. Y así lucen las otras habitaciones. Fíjense que aquí en esta parte, por ejemplo, hay 2 habitaciones. Y esta fue la que nos tocó a nosotros, se llama Manglar. Digamos que me parece interesante mostrar opciones de hospedajes aquí en Montecristi, que quizás no mucha gente conoce. Te dirá, William Ramos, ¿dónde te metiste? En el morro de Montecristi, con este atardecer. Usted se encuentra con un paisaje como este, una belleza y sin duda un lugar privilegiado de la República Dominicana que hay que prestarle atención. Sí, y venís acá y entras por el pueblito y ni te imaginás que al final del pueblo te vas a encontrar con esto. Está como escondido. Y estos sitios la gente casi no viene, mi hermano, tristemente. Es impresionante. Tan popular que hasta las monjas vinieron hoy acá. Efectivamente. De tan lindo que es, mirá. Mira la llave de esta la mujer. Entró la monja y para que una monja venga porque es muy bueno el lugar. Sintiendo tu cuerpo dentro de mi cuerpo. Así. Omega el Fuerte. El hombre es fan de Omega el Fuerte. el Fuerte. Le mandamos un saludo a Omega el Fuerte cuando viene a ver este video. Ya usted sabe que usted tiene fan en Estonia, maestro. Mi respeto para Omega el Fuerte. Después de presenciar ese épico atardecer en la zona del Morro, ver las monjitas caminando, al día siguiente nos fuimos en la Pantera Gris a otra aventura por un lugar en la zona norte del país, que es la zona de Punta Rusia. Un destino que ha ganado mucha fama gracias al espectacular Cayo Arena, que será uno de los destinos que visitaremos. Pero aquí te voy a dar algunas recomendaciones si en algún momento decides visitarlo. Yo creo que ustedes vengan a ver esta belleza que es en Punta Rusia. Famoso restaurante Blue Island. Esta increíble
increíble playa que está aquí al fondo. Es la playa que lleva el mismo nombre, Punta Rusia. Miren, por ejemplo, cómo luce la playa el día de hoy. Miren qué belleza, señores, este restaurante. Ay, Dios mío. Con estos cheilones, que ustedes saben que no es la primera vez que yo vengo a este lugar. William Ramos, ¿y qué se hace ahí en esa zona de Punta Rusia? La respuesta es que de aquí es donde salen las famosas excursiones hacia Cayo Arena. Bueno, ese es uno de los destinos que nosotros más excursiones hacemos. William Ramos, me interesa conocer esa zona del país. Usted puede contactar con nosotros. Qué belleza este restaurante. Hay que comer aquí en Blue Island. Ya los muchachos le entraron. Hemos pedido estas entraditas. Tengamos una introducción de lo que es la gastronomía de aquí, que es una ricura, pero no solamente la calidad, sino el entorno que uno tiene aquí. Miren esto. Totalmente. ¿Ha visto la comida? ¿Qué más? No puedo pedir más nada. Un cevichito, unos calamares, unos tacos de pescado y estos son unos rollitos vietnamitas. Con esa vista usted comiéndose eso, no se puede pedir más nada. Uno de los miedos que tengo es que uno de esos tigres me lleve a Lisana. Entonces yo estoy siempre muy cerca, cuidándola. Entonces no confías. Y la verdad que no confío mucho en mí, porque cuando veo un tigre dominicano, tienen barba, tienen esto, lo otro, ¿no? Y no es que yo tenga todos esos dotes, pero yo también tengo mis secretos. ¡Ay! Cuidado. Bienvenido a la villa aquí en Punta Rusia. Entonces, mira lo interesante, con esta piscinita, o sea que si usted salió de la playa, usted viene y se mete en su piscina por ahí. Miren cómo el vehículo lo estacionamos de este lado. La Pantera Gris, que ya todos la conocen. Mi nueva MG RX8, el cual estamos muy contentos porque nos lleva a todos lados. Ven a ver esto, señores, miren. Esta villa hermosa, yo le estuve diciendo a los muchachos, miren, frente a la playa, mira todo lo que tú tienes. Y mira la nevera ahí, donde usted va a poner el roncito que le gustó, usted lo va a poner ahí ahora. Para que la gente entienda. Tiene wifi, Sí, por si necesitas mandarme un mail. efectivamente. Juego de sonido para poner Omega al fuerte. Omega el fuerte, ok. En esta cama, que cama matrimonial con aire acondicionado. Hermoso, las lámparas, todo. La decoración. El ventilador, mirá. Aquí tiene su otra habitación. ¿Acá para quién es? Aquí se lo vamos a dejar para el invitado que quiera venir el día de hoy. Un Sanky Panky. Cuidado, eso no lo dije. No, es el temor del hombre que aparece. Con llave. Cuidado, miren, esto es Y aquí. Panky cierro todo con llave. Problema, miren el baño, que es un baño común de esas dos habitaciones. Y pues esta es como la habitación, digamos, principal. Esta es una cama matrimonial que no lo vamos a enseñar mucho porque ya hemos Acá sacado. está la bombacha de William. La bombacha en Argentina son los panties y los pantaloncillos, ¿no? La ropa interior. Sí, pero Exacto. a veces los hombres usan bombachas también. Ah, también. La verdad es que esta villa no necesita más nada. Y miren qué bonita, pues la sala, tengo ese espejo. Y lo más interesante, si yo abro esa puerta, ya a menos de 20 metros, pues está esa playa de Punta Rusia. Lisanita, ¿tú eres de playa o de piscina? Primero caminaría en la playa y en la noche con las luces en la piscina. Buen plan. Pues yo creo que no podemos pedir más nada, ¿sí o no? Bueno, y ahora embarcándonos hacia el famoso Cayo Arena, le explicaba yo a Lisana de cómo era esta playa y la importancia que tiene este lugar, sobre todo con el tema de Cayo Arena. Si usted no ve a Mateo aquí, fue que de repente le entraron unos helvederos, como decimos aquí en República Dominicana, porque se tomó un café. Parece que el hombre no puede beber café, ¿verdad, Lisana? No, es un problema. La playa de Punta Rusia. Fíjense que aquí tenemos Blue Island, que era donde estábamos. La villa donde dormimos es justo detrás. O sea que solamente era caminar por este pequeño pasillo. Este pasillito que usted está viendo ahí. Y entonces automáticamente usted sale a esta playa de Punta Rusia. Y en esta embarcación es que vamos a ir ahora a Cayo Arena. Estas son de las excursiones que nosotros más vendemos. Muchos extranjeros siempre nos preguntan por esta excursión. O sea que si usted necesita o quiere conocer ese lugar, sin duda nos puede contactar. Nosotros con mucho gusto le armamos estos paquetes. Si vos tomás el café y te caes directo al estómago, te puede aflojar los chinchulines. Los chinchulines, sobre todo, exactamente. Pero gracias a Dios salió todo bien, porque imagínate si subo al barco. Ah, no, hay y lo problema. llenamos de sargazo, que no sería sargazo. ¿Sabés, William, que en nuestro primer viaje fue el lugar más pedido por todos los dominicanos para venir a conocer el famoso Cayo Arena en Punta Rusia? Mira, Creo que es el top number one de pedidos era. Increíble. Pero no pudimos llegar en aquella época porque tuvimos un problema y nos tuvimos que ir. Wow. Pero hoy estamos volviendo y realizando ese
ese pedido. Como debe de ser. Y Clevy, dele con todo ahí, que confiamos en usted, que usted es de lo bueno. Yo creo que va a ser una experiencia mágica, como siempre, disfrutar de ese callo tan increíble. Sí, señor. Amigos, si estás disfrutando del video y has llegado hasta este punto, no te olvides por favor apoyarnos suscribiéndote al canal. Suscríbete ahora mismo, es totalmente gratis. Pero mira qué bonito, mira el color de agua, mira. Que para que Lisanita pueda estrenar su careta, que la tiene ahí. Qué lujo encontrarlo así, pues en soledad, con una sola embarcación. Impresionante, mi hermano. Mírenlo ahí, amigos míos, el tan anhelado Cayo Arena. Miren qué belleza de agua, señores, por favor. Eso es lo que es la República Dominicana. Y eso es lo que tenemos que cuidar y gritarle a los cuatro vientos. Es como yo siempre digo, Cayo Arena nunca deja de sorprender. Entonces mira los muchachones donde los tengo allá, vuelto loco, disfrutando. Y ciertamente algo que me llama la atención es que cuando yo traigo a los extranjeros, como estos muchachos, y yo veo la reacción, ahí es que tú dices, wow, qué lujo y qué privilegio vivir en un país como este y ser dominicano. Si usted es dominicano, usted está en el exterior, aprenda a valorar y no solamente a sacar las noticias negativas de nuestro país, sino a hablar de cosas así. Nosotros estamos hasta en duda de quedarnos a vivir acá, así que imagínate. ¿Qué tú dices, Lisana? Y podría hacer snorkel todo el día, ¿no? Efectivamente. No, la verdad que esto es un paraíso, señores. Y el mensaje yo siempre le digo a los dominicanos es que hay que valorarlo. Hay que valorarlo y cuidarlo, porque esto es increíble, señores. Caminando de espalda para poder caminar bien con la chapaleta puesta. Que si usted está pensando en un paraíso del snorkel o del buceo, posiblemente este sea el lugar. Así que atención con lo que viene ahora. Ahora vamos a poner a Lisana a que haga una toma profesional nadándole a los peces. Dale, vaya Lisana, sin miedo. Dale sin miedo, Lisana. No le coja miedo, que no hacen nada. Wow, qué locura, qué vastedad, qué inmensidad de lugar. Y qué hermoso eso que se ve allá abajo, cuánta vida marina. ¡Wow! En el siguiente capítulo me llevo a Mateo y Lisana directamente a la zona de las terrenas Samaná, porque aquí es donde tengo el encargo de buscarle la casa ideal para ellos celebrar su tan anhelada boda, donde uno de sus sueños es casarse en la República Dominicana. No solamente que les mostré varias casas y lugares ideales para este tipo de actividad, sino que también lo llevé a conocer algunas de esas playas ocultas en la zona de Samaná que no muchos dominicanos conocen, pero que sin duda todos debemos conocer. Así que no dejes de suscribirte a este canal, comentar debajo qué lugares les recomendarías para realizar esa boda y qué opinión te merecen estos destinos en la zona de Montecristi y Punta Rusia. Nos vemos en una próxima aventura. Gracias por la sintonía.